Cuando él los vio, les dijo: id, mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, Señor, por tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos hablando el día de hoy de un pasaje que viene muy comúnmente a finales ya del año, como lo que estamos, como lo que estamos ahorita ya. Y nos presenta en cuanto a la cronología de la vida del Señor, cuando él ya se preparaba, dice, para ir a Jerusalén. Ya van varias veces que San Lucas, al igual que San Juan, nos dicen que Jesús pone su vista en Jerusalén. Y aquí precisamente, pues bueno, nos lo muestra el evangelista en el versículo 11 de San Lucas 17, que es el pasaje de hoy. Dice cómo Jesús iba a Jerusalén. Hermanos, este camino que el Señor llevaba hacia la ciudad, no es que le tomara tanto tiempo recorrer. Ahorita estaba, si vemos allí la región en donde estaba, que era Samaria y Galilea, aproximadamente le habría tomado unos 3 días llegar a Jerusalén. Y no es que el Señor se tarde mucho en llegar allá, sino que más bien el Señor tiene un propósito al llevar la ruta que está llevando y al ir a cada lugar en donde se detiene. Entonces dice que Jesús iba a Jerusalén pasando entre Samaria y Galilea. Hermanos, estas regiones donde vivían los samaritanos y los galileos, aunque estaban ambas al norte de Israel, hay que recordar que eran dos regiones con límites muy bien establecidos y con una muy buena distancia entre ambos, para que no fuera que se diera que los judíos se encontraran con los samaritanos. Ya hemos leído y la palabra nos enseña muchas veces cómo Samaria y Galilea no eran, por así decirlo, regiones hermanadas, no eran regiones que se llevaran entre sí, como decía una mujer samaritana. Entonces, más allá de la separación geográfica, había una muy buena distancia y límites bien claros para que la gente supiera dónde acaba Judea y dónde empieza Samaria. Pero bueno, Jesús iba caminando precisamente entre este gran espacio, entre Samaria y Galilea. Y, sin embargo, hermanos, es posible que el Señor fuera intencionalmente a una aldea que muy seguramente estaría estratégicamente aislada de todas las demás. No nada más estamos diciendo que no era como que, así como ahorita en nuestra ciudad, que está muy cerca ya de otra ciudad y ya no se ve dónde empieza una y termina otra. Eran ciudades, regiones bien separadas entre sí, y sin embargo hay una aldea que está allí muy a propósito aislada de todas las demás por dos razones. La primera, la separación de Galilea y de Samaria, pero la segunda muy posiblemente porque era una aldea poblada por leprosos. Era una aldea en donde solamente los leprosos podían vivir muy seguramente. Hermanos, la lepra en la palabra de Dios es una enfermedad muy triste, tanto más por el tiempo en el que se daba. Una enfermedad contagiosa, muy, muy, muy contagiosa, que se contagiaba por fluidos. Una enfermedad no necesariamente mortal de inmediato, pero sí en su momento incurable. Y como lo vemos desde incluso el libro de Job, hermanos, hasta el Antiguo Testamento en la ley del Señor,
y hasta ahora en tiempos del Señor Jesús, la lepra, además de ser algo común, tenía ¿cómo le podemos decir? Tenía una carga espiritual bastante importante para las personas del pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la lepra tenía una carga espiritual? Porque en la mente de las personas, fíjense bien, en la mente de las personas la lepra era un castigo de Dios. Me imagino que estábamos acostumbrados a oír, o si no estábamos, nos acostumbramos ahora a oír que las enfermedades son castigo de Dios. Una tendencia que surgió mucho ahora en el que terminó la pandemia del COVID. Y muchos cristianos salían diciendo, es que es un castigo de Dios contra, ¿cómo podemos decir? Contra el pecado, contra que nos hemos alejado. Y muchas personas salían diciendo que el Señor estaba condenando a los pecadores y todo eso, decían muchos, hasta que les daba a ellos, hasta que se contagiaban, entonces como que le cambiaban un poquito el discurso, ¿no? Pero bueno, la lepra de cualquier modo, además de sus características biológicas, también tenía una carga espiritual de connotación de castigo. Vaya, hasta tipo maldición. Y sin embargo, hermanos, la lepra, ya desde el Antiguo Testamento, se sabía que era curable. No curable con medicina, con tratamiento, porque pues no lo sabía, sino curable por la mano de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos cómo el Señor sanaba la lepra. Y decía yo hace un momento, el primer ejemplo bíblico sería Job, a quien el Señor lo sanó. Y el Señor curó de la lepra a Job. Y de hecho, tan era así que había un ritual de ratificación en el templo por el cual el que era curado podía ser reinjertado, podía ser restaurado tanto social como espiritualmente, en la vida del pueblo de Israel. En su tiempo en el tabernáculo, más tarde en el templo. Y vemos cómo entonces si ya no era curable humanamente, sí tenía muchas circunstancias, pero también el Señor lo podía curar. Se curaba, hermanos, solo con un milagro de la mano de Dios. Y hermanos, es con todo este contexto que veamos lo que hace el Señor Jesús cuando entra a esta aldea. ¿Qué era el trabajo y la responsabilidad de los leprosos, hermanos, cuando entraba alguien a su aldea por equivocación? Decía yo que tenía que estar apartada, pero si alguien por equivocación entraba a una aldea de leprosos, los leprosos debían apartarse lo más que pudiera, apartarse y dejar que la persona que había entrado por error pasara y no se contagiara. Así que hermanos, veamos el grado de desesperación que tenían estos leprosos. Dice que salieron al encuentro del Señor 10 hombres leprosos que se pararon de lejos. Qué triste situación, hermanos. A mí se me hace muy triste esto, que tienen tanta necesidad que corren hacia el Señor, pero aún así se detienen porque saben que son contagiosos. No sé si nosotros hemos estado en una situación así, hermanos, en la que eh, queremos correr al Señor, pero pues hay situaciones en nuestra vida que nos forzan o que nos llevan a, vayan y querer acercarnos. Como si el Señor nos fuera, como decimos nosotros, nos fuera a hacer el feo o nos fuera a menospreciar. Pero a pesar de que sabían lo que tenían que hacer, a pesar de que sabían que no debían ni siquiera acercarse a la vista para que no fueran a contagiar a alguien, vean el grado de necesidad de estos leprosos que corren y se presentan delante del Señor. Hermanos, qué interesante es ver que los leprosos saben a quién se acercan, saben a quién se están acercando.
y lo llaman por su nombre, Jesús, Maestro, y dicen, ten misericordia de nosotros. Porque hermanos, como vemos aquí en la lectura, estos hombres no nada más sabían lo que debían hacer, sino también sabían a quién se estaban acercando. Qué fama tan grande tenía el Señor Jesús, hermanos, como para que incluso en una comunidad de leprosos lo conocieran y supieran de él y vieran su pasada muy al azar como la mejor oportunidad que tenían para ser limpios. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, le dijeron ellos. ¿Y cómo les responde Jesús, hermanos? Fíjense bien, no los sana como lo pudo bien haber hecho, no toma lodo para limpiarnos, no, no les dice vayan a lavarse en aquel lugar, les dice vayan a los sacerdotes. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué irían a los sacerdotes posiblemente o en el templo o en alguna de las representaciones locales del templo? Porque, hermanos, el Señor Jesús les está diciendo a los leprosos, ve porque vas a ser sano y preséntate para que ellos te reintroduzcan en la sociedad y en la vida espiritual del pueblo. El Señor les está diciendo, vean qué interesante es esto, se está procurando en ellos una fe, está procurando en ellos el fortalecimiento de la fe en aquel a quien habían venido a buscar. Y está procurando en ellos fe en la orden que les está dando de que vayan sin siquiera haberlos limpiado en el momento, sin siquiera saber si los iba a sanar o no. Él les dice, ve a donde te van a reincorporar a la sociedad. Y hermanos, vemos que es interesante aquí cómo los leprosos habían escuchado tanto del Señor Jesús y lo conocían tan bien, que es precisamente lo que hacen. Ellos van sin saber si sí los van a curar, sin saber para qué los manda, sin saber. Sin embargo, dice que mientras iban, fueron limpiados. Yendo de camino entonces a donde iban a ir a presentarse, el Señor hizo el milagro y cambió sus vidas. Qué interesante, hermanos, cuando el Señor en nuestra vida humana nos da segundas oportunidades. Cuando el Señor por su mano restaura nuestra vida en varios aspectos que muchas veces nos hacen falta. Y el Señor restaura este aspecto de nuestra vida, el Señor restaura este otro aspecto y el Señor nos da una nueva vida, el Señor nos da una nueva oportunidad de comenzar. El Señor sana la lepra, puede ser incluso física, pero también la lepra emocional, hermanos, y el Señor cómo nos permite en muchas ocasiones un nuevo comienzo. Hermanos, piensen lo que le está pasando aquí a los leprosos. El Señor les está regresando la vida que la lepra les había robado. El Señor les está regresando la vida en sociedad, la vida espiritual, porque además obviamente de no poder estar físicamente con el pueblo, también eran impuros, hermanos, y estaban excluidos del templo. No podían acercarse a hacer sacrificios. Y el Señor les está regresando su vida, les está regresando oportunidades de trabajo, les está regresando la vida en comunidad y más que nada la vida en el templo. El Señor les está dando una nueva oportunidad, una segunda oportunidad y les está regresando la vida que la lepra les quitó. Excepto al único, hermanos, que no lo iban ni siquiera a dejar entrar al templo. O al único al que los sacerdotes no iban a recibir. ¿De quién estamos hablando, hermanos? Pues en este caso, de también el único que regresó. Porque, hermanos, ¿qué vida le iba a regresar el Señor a este samaritano? En tanto vida espiritual.
Como samaritanos no estaban ni siquiera permitidos acercarse al templo, por eso ellos tenían su templo falso. Y sin embargo, hermanos, a pesar de que él no tenía, por así decirlo, una vida a la cual regresar, este hombre fue el único que se dio cuenta que la vida que necesitaba y que la vida que había estado buscando que le regresaran estaba con el Señor. Qué bonito, hermanos. Todos los demás tuvieron una nueva vida, tuvieron una vida renovada, pero solo este samaritano halló vida eterna. ¿Para qué el Señor sanó a los leprosos, hermanos? Para que pudieran regresar a la vida social. Hermanos, cuando el Señor hace milagros en nuestras vidas, siempre los hace con un propósito importante que es llevarnos a la vida que encontró este samaritano. Porque, hermanos, la ciencia pudo haber hecho que lo que el Señor Jesús hizo en ese momento. Vaya, hasta con buscando lo suficiente, Satanás pudo haber hecho lo mismo y haberlo sanado de la misma manera. Y si el punto fuera cambiar nuestra vida humana, hermanos, si el punto fuera transformar nuestra humanidad o reinventarnos en la sociedad o algo así, pues cualquiera podría hacerlo. ¿Qué buscaba el Señor Jesús a través de esa segunda oportunidad en la vida humana de los leprosos? Que al encontrar, que al recibir de vuelta su vida humana, se dieran cuenta que su vida eterna estaba en el Señor que se las estaba devolviendo. Y hermanos, ciertamente gracias a la mano de Dios, muchas veces por la misericordia de Dios en nuestra vida, pues puede haber un cambio en nosotros. Fíjense cómo los leprosos decían, Maestro, ten misericordia de nosotros. La misericordia de Dios, hermanos, nosotros la vemos en nuestra vida día con día. Cuando el Señor nos libra de situaciones, cuando el Señor nos libra de tantas dificultades que hemos pasado, esa es la misericordia de Dios en nosotros. Y yo lo he estado viviendo, hermanos, recientemente por muchas razones. La misericordia de Dios ha cambiado mi vida en aspectos a veces insospechados, me ha dado segundas oportunidades, etcétera, etcétera. Eso hace la misericordia de Dios, hermanos. Vuelve nuestra vida a lo que era o la colma de bendiciones. Pero hermanos, vean cómo el Señor no quiere eso nada más, porque eso se consigue de otras formas. Hermanos, solo la gracia de Dios, solo su palabra, solo la fe que produce en nosotros su palabra nos puede darnos vida nueva y vida eterna. Así que hermanos, fíjense cómo viene entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. ¿Qué cambio tan importante y verdadero había sucedido en su vida, hermanos? ¿Ustedes creen que iba a querer regresar con los demás, con los otros 9, a la vida que él tenía si ya había encontrado la vida eterna en el Señor? ¿Ustedes creen que todo lo que le esperaba en su futuro, lo que iba a encontrar, en su corazón pesaba más que haber encontrado a su Salvador? Hermanos, ¿quién se regresa? ¿Quién de nosotros se regresaría teniendo toda la vida resuelta por delante? Solo el que entiende que hay algo más grande que la vida humana en el Señor. Hermanos, la prosperidad la da cualquiera. Hasta Satanás la da más fácil. Qué cambio tan importante y tan bonito hubo en la vida de este leproso que, como dice el apóstol San Pablo, qué interesante dice el apóstol en su versión. Él no fue leproso, pero sí leproso espiritual.
Dice, estimo todas las cosas como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús. Y dice, y dejando todo detrás, ¿se fijan que el hombre tiró a la basura su futuro, que el Señor Jesús le acaba de restaurar? Y como San Pablo dice en Filipenses, dejó todo atrás y se regresó con el Señor Jesús. ¿Cómo no iba a regresar aquel leproso si él ya había encontrado la vida eterna en Jesús? Y hermanos, es por esto que solo este samaritano se fue más que con lo que había pedido. Porque él junto con los otros pidieron ¿qué? Misericordia de Dios. Ellos pidieron ser sanos, pero solo este samaritano, vean cómo se fue. Versículo 19 dice, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Qué interesante, hermanos, este hombre que entendió la vida que había hallado en Jesús, que entendió la eternidad que había hallado en el Señor, no nada más se fue con una vida humana ante sus ojos, sino también con una vida eterna aguardándole en el cielo. Y hermanos, por eso nuestro anhelo como cristianos es todos los días, a pesar de que el Señor nos bendiga nuestro trabajo, bendiga nuestro ingreso, nos dé nuevas oportunidades. Nuestro anhelo como cristianos es que a pesar de todo eso, a pesar de que el Señor nos ponga un montón de caminos bonitos delante de nosotros los estimemos todos como pérdida. Nosotros los dejemos, estamos dispuestos a dejarlos atrás porque ¿qué más podemos buscar y qué más podemos hallar que la eternidad que el Señor nos da? Gracias, Señor, te damos porque tú todos los días, Señor, cada domingo, Señor, cada día de reunión nos permites volvernos de la vida que tú nos concedes. Nos permites regresar, Señor, de la vida de labores, de la vida de bendiciones que tú nos concedes. Nos permites, Señor, regresar estimando todo como pérdida para crecer en el conocimiento que es en Cristo Jesús, Señor. Y te damos gracias porque en este domingo, como en cada reunión que tenemos, Señor, tú nos permites regresar con gratitud. Señor, tú nos permites regresar entendiendo lo que verdaderamente nos da, Señor. Y porque, Señor, cuando nos concedes hacer esto y volver con gratitud ante ti, tú, Señor, nos envías de vuelta no nada más con las bendiciones que de por sí nos das, sino también, Señor, nos envías de vuelta con salvación y vida eterna, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des este corazón del samaritano, que, Señor, nos des este corazón que vuelve a ti, Señor, y que tiene todo como pérdida para crecer en el conocimiento tuyo. Señor, ayúdanos a buscar el reino de Dios y su justicia, Señor, para que todas las cosas vengan por añadidura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.